Amén, gracias al Señor. Bueno, gracias a Dios. Estamos en Cantar de los Cantares. Y vamos a ver, hemos estado estacionados en Cantares capítulo 5 del verso 10 al 16. Pero creo que se los dije. La razón por la que quise volver a estudiar Cantares acá con ustedes precisamente empieza en el capítulo 4 en adelante, porque estamos estudiando el Cantar de los Cantares a otro nivel. Yo no sé cuándo fue que lo estudiamos, hace quién sabe cuántos años. Eso lo hicimos al nivel, lo hicimos en el ámbito del Hijo de Dios, creciendo en la estatura del Hijo de Dios. Pero en esta ocasión estamos estudiando el Cantar de los Cantares en el ámbito del Padre. Estamos metiéndonos a otro nivel. Amén. Y estamos entendiendo cómo es que crecemos en nuestra relación de amor con Jesucristo. Crecemos en la estatura espiritual del Señor Jesucristo, pues su estatura crece en nosotros y Él entonces nos transforma y nos ayuda a crecer en estatura moral. Ustedes saben que es imposible decir que estamos creciendo en estatura espiritual por dentro si no estamos creciendo en estatura moral por fuera. En otras palabras, si no están mejorando nuestras obras, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra conversación por fuera, es porque no estamos creciendo por dentro. Amén. Tal vez nos estamos llenando de teorías, pero solo las teorías no nos dan el crecimiento espiritual. Necesitamos una experiencia con esas teorías. ¿De acuerdo? Entonces no hay nada más contradictorio que un cristiano que sepa mucho y no actúe en base a lo que sabe. Ahora todos nos quedamos cortos. Siempre vamos a ir detrás de lo que sabemos, especialmente en este camino en el que estamos, ¿verdad? Sabemos más de lo que somos, eso de plano, concedido. Pero hay balanzas y hay desbalances de desbalances, ¿verdad? Entonces a veces creemos que estamos muy maduros porque manejamos teorías. Amén. Y eso no es lo que nos da la madurez únicamente. ¿De acuerdo? Pero crecemos en el Hijo de Dios y tarde o temprano el Hijo de Dios nos hace pasar por ciertas experiencias y empezamos a descubrir que hay un mundo en nosotros que empieza a quedar revelado, ¿verdad? El Hijo de Dios trabaja en nuestro mundo consciente y de repente el Hijo de Dios nos introduce a una nueva dimensión, nos hace pasar por situaciones y descubrimos que tenemos un mundo consciente aquí adentro que es todavía más grande que nuestro mundo consciente. Nuestro mundo inconsciente es el 90% de nosotros. Nuestro mundo consciente es el 10% de nosotros, ¿sí? Y para crecer en Cristo, pues Él nos da por don las herramientas que necesitamos usar, pero nosotros tenemos que hacer la elección de usarlas. Amén. Pero ya cuando el Hijo de Dios nos introduce a este mundo, que es el mundo del Padre, y el Padre empieza a trabajar con nuestro mundo inconsciente, allí dependemos por completo del Padre para que Él haga la obra, porque ¿por dónde empezamos? ¿Verdad? Por ejemplo, hicimos el paralelismo entre la historia de Job y la historia de la amada aquí en el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Estoy seguro que nunca hubieran soñado que esos dos libros se van a la par uno del otro. Y están describiendo exactamente las mismas experiencias, las mismas. Amén. Job era lo que ella llegó a ser hasta el capítulo 4: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es que Job ya estaba crecido en la estatura de Cristo. Cristo era el dueño de su mundo consciente. Él conscientemente vivía para el Señor, agradaba al Señor, ponía por obra todo lo que sabía. Por eso era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, con todo lo que sabía. Amén. Pero un día vino el Señor y decidió destapar este otro mundo que se llama el inconsciente de Job. Y Job inconscientemente estaba pecando de orgulloso en contra de Dios. Job inconscientemente estaba pretendiendo creer que su fruto o sus obras eran suyas. Y todo lo bueno que él hacía era él haciéndolo. Como que perdió de vista el hecho de que el Señor Jesucristo lo llevó a ser lo que Job era. Y dejó de darle la gloria al Señor y empezó a pretender que eran sus obras. Entonces un día Dios no le empezó a pagar de la manera como Job creía merecerlo. Job creía que Dios estaba endeudado con él porque Job tenía muy buenas obras. Y Dios empezó a hacer llover calamidad sobre Job. Y entonces Job terminó concluyendo que Dios tiene que tener un problema, pues. ¿Sí?
Pero Job no veía aquello detrás de lo que andaba Dios, y aunque no lo viera, ahí estaba, ¿o no? Ahí estaba. Y cuando Dios destapó el mundo inconsciente de Job, resulta que en su mundo inconsciente Job tenía un orgullo enorme, pero solo Dios el Padre podía meterse hasta ahí y hacer algo con Job. Una vez Job lo vio, se arrepintió en polvo y ceniza, o sea, pataleó por 30 y no sé cuántos capítulos, y en el último capítulo, en los últimos, o sea, de todo lo que alegó, el último capítulo es esto. Y Job finalmente vio detrás de lo que andaba Dios, se arrepintió y Dios le dijo: ahora déjame contarte un secreto. En el ámbito del Padre no existe solo tú, eres tú y el resto, porque el Padre nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y dijo: esos tus amiguitos, ellos te ayudaron a poner presión para que saliera todo lo que estaba hasta dentro de tu voluntad inconsciente. Así es que no te sano hasta que no ores por ellos. Oró por ellos. ¿Cuánto le tomó a Dios sanarlo? Un abrir y cerrar de ojos. Lo que pasa es que le tomó como 40 capítulos ver detrás de lo que andaba Dios. ¿De acuerdo? En el Cantar de los Cantares la historia es similar. Ella del capítulo 1 al capítulo 4 creció en la estatura de Cristo. Dios mío, buscó al Señor. Su relación de amor con el Señor fue una relación madura. Aprendió a buscarlo en el cuarto de oración. La naturaleza de Cristo se fue formando en ella. Al principio ella empieza a describir lo que va conociendo y experimentando de Él. Llega a un punto en donde Él viene y describe su misma naturaleza formada en ella. Wow. Entonces dice: ella ya está lista para casarse conmigo. Y se casan, el amado y ella se casan. Y viene el Señor y empieza a hacer visible, digamos, todo lo que Él formó en el huerto de su corazón. Y empiezan a salir todos los aromas y las fragancias y todas las cosas maravillosas, producto de esa transformación que trajo Cristo a su corazón, ¿verdad? Y de todo lo que Cristo formó en ella. Todo lo que somos. Miren, la Biblia dice que tenemos que no hayamos recibido. Amén. Hasta nuestra vieja naturaleza la recibimos de gratis cuando nacimos. Amén. Pero por el otro lado, todas las virtudes que el Señor ha formado en nosotros desde el día de nuestra salvación, todo eso le pertenece a Él. Amén. No son nuestras virtudes, no es nuestro el fruto. Amén. Pero había algo en ella, lo mismo que Job. Por ejemplo, en Cantares capítulo 2, verso 16. Ella está tan emocionada que dice: mi amado es mío y yo suya. Sí, de acuerdo, yo soy suya, pero Él es mío. Él es mío. Y en el capítulo 4, cuando Él viene a su huerto y lo describe, ¿verdad? Como una fuente, como un manantial, como un pozo, como corrientes de agua. Y describe, ya a estas alturas ya hay formados en su corazón 11 de los 12 frutos que tiene que dar el árbol de vida. Ya contamos 11 para el capítulo 4. Y entonces viene ella y en el verso 16 dice, Cantares 4:16. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto. De alguna manera había algo en ella que le hacía creer que era su fruto. Mi amado es mío, es mi huerto. Si es mi amado, yo puedo manejarlo como quiera. Si es mi huerto, yo puedo hacer con él lo que quiera. Entonces viene el amado y un día viene y dice: ok, yo ya disfruté de lo que hay en el huerto de tu corazón. A ver, amigos, vengan, coman. Quiero compartir lo que hice en el corazón de mi amada con ustedes, para que ustedes coman y deseen también dejar que yo haga en sus corazones lo que hice por el corazón de ella. Pero como ella dispuso que era su huerto y era su amado, ella seguía en control. Y dijo: ay, Señor, pero si ya me acosté, ya me metí a la cama, ya estoy cómoda, ya no me molestes, por favor. Muy bien, lo que logró es que su amado se le desapareció, ¿verdad? La semana pasada les explicaba, cuando el Señor se nos desaparece, y a todos se nos desaparece de vez en cuando. A ver, razonamos todos juntos la semana pasada y les decía: pues ¿a dónde se puede ir si es omnipresente?
pero ¿por qué se nos desaparece? Aquí tenemos la respuesta. Más adelante, dice en el capítulo 6, verso 2, dice: mi amado descendió a su huerto. Y en el capítulo 6, versículo 11 dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, a ver si brotaban las vides y florecían los granados. El amado no se había ido a ningún lado, nada más que se le fue de la conciencia y se metió a su mundo inconsciente a trabajar allí con ese síndrome de mi amado, mi huerto. Y esto es ciertísimo. Tan creemos que somos los dueños del Señor Jesucristo que nosotros le decimos a Él qué es lo que tiene que hacer y cómo. ¿Verdad que es cierto? Ahí le damos instrucciones. No sea que no sepa exactamente cómo proceder, ¿verdad? Señor, te pido que hagas 2 de estas, 3 de aquellas, 4 de las otras, y no se te olvide esto y otro. ¿Lo ven? Estamos totalmente inconscientes de ese síndrome, pero todos tenemos eso, porque miren, el orgullo humano no solo opera en nuestro mundo consciente, o sea, queda en nuestro mundo inconsciente. Si somos conscientemente orgullosos, ¿cuán orgullosos seremos inconscientemente? Entonces el Señor tiene que trabajar allí también. Es lo que hizo con ella. Él simplemente lo que hizo fue descender a su mundo inconsciente y empezar a trabajar en ese otro lado de su huerto, en ese otro lado de su mundo. Amén. Buscando hacer que esto que había ahí abajo suba a su conciencia y ella pueda arrepentirse, pueda verlo y pueda ser librada del asunto. Entonces ella salió a buscar a su amado y se encontró con los guardas que cuidan la ciudad, y los guardas vinieron, la golpearon, la hicieron pedazos, agarraron su manto y se lo quitaron. Espiritualmente hablando, es exactamente lo que el Señor estaba tratando de hacer: quitarle ese manto de orgullo del que ella no tenía ninguna conciencia. Y entonces se encuentra con las doncellas de Jerusalén y les dice: háganme saber dónde está mi amado, ¿verdad? Y vienen las doncellas y le dicen: ¿y qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Y entonces ella empieza a hacer lo que el Señor quiso que hiciera desde el principio. Empieza a servirles la mesa y empieza a describirles, no teorías, no algo que leyó en un libro. Empieza a describirles al Señor a partir de su conocimiento vivencial de quién es el Señor. Amén. Y empieza a servirles la mesa y empieza a servirles su corazón cuando les describe al Señor Jesucristo, al amado, ¿verdad? Ahora, ¿saben qué logró con esto? Volvió a encontrar a su amado, porque el amado de estar en su inconsciente volvió a ponerse en su conciencia y ella empezó a estar consciente de su amado otra vez. Amén. Bueno, entonces empieza a describirlo, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado estudiando: 12 características. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Y este es el que nos toca hoy. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Hoy vamos a ver estos últimos 3. El número 11 es su paladar dulcísimo, y el número 12, todo él codiciable. Tal es mi amigo, tal es mi amado, le dijo la amada a las doncellas de Jerusalén. ¿Y saben qué ocurrió? Algo pasó con la actitud de las doncellas de Jerusalén. Esta luz con la que fueron alumbradas ellas cuando ella empezó a servirles la mesa y a describirles al Señor Jesucristo, a causa de su relación con Él. Miren, transmitir teorías no toca ninguna fibra en nadie, ¿sí? Pero compartir de nuestra experiencia, eso lleva sal. Si no hace otra cosa, por lo menos provoca sed en la gente. Amén. Y la Biblia dice: sea tu hablar sazonado con sal. Dice, cuando ella terminó, le dicen las mismas que le dijeron: ¿y qué es tu amado más que otro amado?
le dicen en el capítulo 6, verso 1: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. ¡Wow! Trajo un cambio de actitud, un cambio de naturaleza a las doncellas de Jerusalén, solo con servirles la mesa, abrirles su corazón. Amén. Hablar de su relación de amor con el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quieren cambiarle la vida a alguien? Conozcan al Señor por experiencia. Y cuando abran la boca, ahí van a ver lo que pasa. ¿Sí? Ahí van a ver lo que pasa. Amén. Ni siquiera tienen que abrir la boca muchas veces para predicar al Señor, ¿verdad? Con nuestras actitudes, nuestras respuestas. Amén. Bueno, pero nos toca su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Ahora, aquí vamos a ver algo maravilloso. No olviden las experiencias que hemos ido describiendo que ella tuvo desde el capítulo 1. Y por ejemplo, pues a él se le perdió varias veces, ¿verdad? Esta no fue la única. Pero en el capítulo 5, verso 4, cuando ella rehusó levantarse a servirle la mesa a sus amigos, dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Verdad? Lo único que hizo fue mostrarle su mano. Conocer al Señor es algo que ocurre en dos lados de una balanza. Hay dos lados del Señor que el Señor quiere que conozcamos. Pues dibujémoslo aquí estamos. Hay dos lados. El Señor tiene dos lados. Por ejemplo, la gente que estuvo con Él cuando Él caminó aquí en esta tierra. ¿Se imaginan ustedes lo que debe haber sido caminar con la persona física de Jesús? Oírlo a Él enseñar, oírlo a Él hablar, verlo a Él hacer los milagros que hizo, escuchar esas palabras de gracia saliendo de su boca, sentir el toque de esa mano. Después de sentir todas esas manos humanas corrompidas por el pecado y llenas de enojo y de imperfección, de repente el toque de una mano limpia, una mano de puro amor, tremendo. Pero esa misma gente que experimentó a Jesús de esa manera fue la gente que lo vio muriendo en la cruz del Calvario y lo vio siendo maltratado desde pues antes de la cruz, ¿verdad? Esa es la gente que vio cómo latigaban al Señor y cómo le mesaban las barbas y cómo le herían la cabeza con esa corona de espinas, ¿verdad? Y esa gente es la que vio a los soldados romanos clavar a Jesús en la cruz, clavarle las manos, clavarle los pies, perforarle el costado. Esa gente vio a Jesús morir. Y aquí en Cantares ella dice: su aspecto es como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, todo él codiciable. Ahora, cuando Jesús murió, todos lo abandonaron, excepto las mujeres. ¿Sí? Por eso la primera persona a la que se le apareció resucitado fue a una mujer. Y a la primera persona en todo el tiempo y el espacio y el mundo y el universo que Él mandó a anunciar que Él había resucitado fue una mujer. Entonces, eso de que las mujeres no pueden predicar, eso no se lo inventó Dios. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la gente no, cuando lee su Biblia no la lee bien y no entiende lo que está leyendo tampoco. Amén. Pero fue una mujer. La primera persona enviada a predicar la resurrección fue una mujer. Amén. Fue María Magdalena. Entonces muchos vieron a Jesús resucitado. En una ocasión se le apareció a los 11, porque ya el número 12 estaba en el lavadón. En otra ocasión se le apareció a más de 600 personas al mismo tiempo. Se le apareció a un montón de gente por 40 días que estuvo aquí en la tierra. Amén. Y luego resucitó. No, más bien, luego se fue porque ya estaba resucitado. Así es que resulta que Jesús tiene dos lados. Llamémosle su lado humilde, crucificado,
¿verdad? Y tiene un lado exaltado, resucitado. Y viene la amada aquí en Cantar de los Cantares, dice: su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, todo él codiciable. Ahora pregunta: ¿qué diferencia hay entre Jesús de este lado con Jesús de este lado en cuanto a naturaleza, en cuanto a amor, en cuanto a capacidad para amar? Eso suena ridículo si estamos hablando del Señor Jesucristo, pero pues amor, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre este lado de Jesús y el otro lado de Jesús en cuanto a poder? Poder para tocarnos, para liberarnos, para sanarnos, para salvarnos. ¿Hay alguna diferencia? En cuanto a naturaleza, no. Bueno, por supuesto, Él resucitó por la gloria del Padre, ¿verdad? Él ahora, cuando resucitó, tuvo un grado de gloria del que Él voluntariamente se despojó cuando vino a este mundo en los días de su humanidad. Amén. Pero en cuanto a naturaleza, en cuanto a amor, en cuanto a darse a los demás, Jesús aquí es el mismo Jesús aquí. Nada más que de este lado vemos un aspecto del Señor Jesucristo y de este lado vemos otro aspecto del Señor Jesucristo. Entonces, cuando decimos todo el codiciable, su lado crucificado debiera ser igual de codiciable que su lado resucitado. Pero muchas veces Él trae las balanzas y las pone del lado de la humildad, de la humillación, del lado del dolor. ¿Y qué pasó con todo el codiciable? Empezamos a resentir el dolor, ¿verdad? Y empezamos a resentir la vergüenza, porque a veces el Señor nos permite padecer en lo privado. Nadie se entera, es entre Él y nosotros. Pero a veces nos permite convertirnos en espectáculos públicos. Lo primero que la carne siente es vergüenza, porque ¿qué van a decir, verdad? Bueno, sigue siendo codiciable. Sigue siendo codiciable. Y si Él decidiera nunca regresar sus balanzas al lado de su exaltación y de su resurrección, va a seguir siendo todo Él codiciable para nosotros. Y por regla general, vemos o percibimos como más codiciable a Cristo resucitado que a Cristo crucificado. Pero el Señor nos tiene que llevar al punto en donde todo Él, no importa en qué lado de la balanza nos encontremos, es codiciable. Amén. Entonces regresemos acá. Su aspecto como el Líbano. La palabra aspecto significa apariencia, forma, semejanza. Apariencia, su apariencia, su semejanza, su vista, su parecer, ¿verdad? Su vista o su parecer. Dice: su aspecto es como el Líbano. La palabra Líbano viene de una raíz en el idioma hebreo que significa ser blanco o emblanquecer. O sea, todo Él tiene la capacidad para emblanquecernos a nosotros. Si le traemos nuestros pecados, Él los puede hacer blancos como la nieve, ¿verdad? Amén. Y dice, escogido como los cedros. Y selecto, excelente como un cedro. Pero la palabra cedro, o más bien el principio de los cedros, ¿se acuerdan que utilizaban madera de cedro para mezclarla en una composición que hacían para limpiar a los leprosos con las cenizas de la vaca alazana y agua corriente? Y ¿se acuerdan? Y la sangre de una avecilla, y echaban ahí cedro. Y todo eso lo mezclaban en una vasija de barro, agarraban un hisopo y con eso ungían a la persona. Amén. Y para que fuera purificada si tenía lepra. Entonces el cedro nos habla del principio de limpieza también. Así es que el Líbano nos habla de limpieza, el cedro nos habla de limpieza, todo Él nos habla de limpieza. Queremos ser limpios, solo Jesús puede limpiarnos. Pues el jabón limpia la piel, ¿verdad? Pero solo Jesús puede limpiar el alma, el espíritu, el corazón, la voluntad. Es el único que se puede meter al interior del hombre y limpiarlo desde adentro.
Ahora, la palabra aspecto, pues su aspecto como el Líbano. Si son tan amables, vámonos a Isaías capítulo 52 y vamos a ver dónde existe la palabra aspecto. Isaías 52. Y luego dice, en lo que llegan a Isaías 52, su paladar es dulcísimo, su habla, los besos de su boca son dulcísimos. ¿Por qué? Porque si él estaba siendo crucificado, seguían saliendo palabras de gracia de su boca. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amén. Estando resucitado, salen palabras de gracia de su boca. Su paladar es dulcísimo. No importa si estamos del lado crucificado o del lado resucitado. Su paladar es dulcísimo. Amén. Y él ya describió los labios de su esposa, porque pues ella ya aprendió a hablar con gracia. No importa si está siendo crucificado o si está siendo exaltada, ¿verdad? Amén. Eso es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Pues uno ha conocido a lo largo del tiempo personas que, si todo está bien, están felices. De repente un día una dificultad, dan la media vuelta y se van. Cuando uno viene a saber de ellos, hasta le han dado la espalda a Dios y ya no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Cuando todo lo que el Señor quería era enseñarles estos dos lados de la balanza y enseñarles a no importa de qué lado estén, Jesús sigue siendo precioso, Jesús sigue siendo codiciable, Él sigue pudiendo y queriendo limpiarnos. Él nos ama igual en cualquiera de los dos lados de la balanza que estemos. Él sigue trabajando igual con nosotros, no importa en qué lado estemos. Nada más que a veces tiene que trabajar más con nuestro orgullo, entonces nos lleva del lado crucificado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha crucificado algún amigo? Bueno, adivine qué. El Señor lo creó así para usted, porque usted y yo necesitamos aprender esas lecciones. Tenemos que aprenderlas, ¿verdad? Bueno, pero su aspecto. Vámonos a Isaías 52, verso 14. Isaías 52, 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La palabra parecer es la misma palabra que se traduce aspecto en el Cantar de los Cantares. Ella dijo: su aspecto es como el Líbano, escogido como los cedros. Y resulta ser que Isaías 52, 14 predice los padecimientos de Cristo y dice: fue desfigurado de los hombres su parecer. Ahora la pregunta es, cuando su parecer o su aspecto viene desfigurado, ¿todavía es codiciable? ¿Todavía es codiciable? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La palabra desfigurado es la palabra shahat, es uno de esos abismos, ¿verdad? Y ese versículo prueba cómo es que los pecados que todas las criaturas habían cometido desde la primera creación, que terminó en el abismo shahat, hasta ese punto fueron echados sobre el Señor Jesucristo. Por eso no hay ser humano que pueda ser desfigurado como fue desfigurado el Señor Jesucristo, porque no hay ser humano que haya o vaya a experimentar lo que Jesucristo experimentó cuando estaba en la cruz del Calvario, y el Padre echó sobre él todos los pecados que todas las criaturas que han pasado en cualquier época de la historia de este planeta han cometido en contra suyo. Amén, amén. Luego dice, así, aquí lo tradujeron asombrará, no sé por qué. En la versión 1909 y en la King James dice: así rociará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, y con su propia sangre roció
a la gente que se acerca a Él con fe, con su sangre para limpiarlos de pecados. Dice, los reyes van a oír algo que nunca antes habían oído y van a entender algo que nunca antes habían entendido. Esto es la voluntad de Dios para salvar a la humanidad caída, convirtiendo a su propio Hijo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y la palabra deseemos es la misma palabra para todo el codiciable. Entonces, Isaías está describiendo los padecimientos futuros de Cristo, ¿verdad? Esto prueba, hermanos, que miren, la iglesia primitiva evangelizó al mundo de entonces, ¿o no? Ajá. ¿Con qué escritura se evangelizó? A los mismos judíos que habían estado ahí y vieron a Jesús morirse. Ahora vaya usted con un judío que acaba de ver a Jesús morir y dígale que está vivo. ¿Cómo evangelizaron al mundo de entonces los primeros discípulos? Con el Antiguo Testamento. ¿Cómo le probó, quién fue? Esteban fue al eunuco, al funcionario de Candace, la reina de los etíopes. ¿Cómo le probó que Jesucristo es el Mesías y el Salvador del mundo? Con estas citas en el libro de Isaías. Ellos no necesitaban un Nuevo Testamento para probarle a Cristo al mundo. Por eso nosotros estudiamos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque toda la Biblia nos revela al Señor Jesucristo. Amén. Ellos le probaron al mundo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías con el Antiguo Testamento. No tenían un Nuevo Testamento escrito todavía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero la palabra dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esa palabra deseemos es esta palabra codiciable. Entonces viene la amada en Cantar de los Cantares y dice, todo él es codiciable. Y viene Isaías y proféticamente dice, cuando estaba en la cruz nadie lo estaba codiciando. En la cruz no tenía ningún atractivo. Su aspecto fue completamente desfigurado. No había ningún atractivo. Amén. Y ese es el secreto entre unos y otros. Miren, el primer encuentro que tenemos nosotros una vez salvos es con el lado resucitado de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque la salvación es todo lo que necesitamos para ser candidatos, para ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego y tener los dones, el fuego y el poder de Dios a nuestra disposición. Amén. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de pecados y el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo. Y aquí estamos echando mano del poder de resurrección que hay en el Señor Jesucristo. Amén. Todo el mundo quiere conocer, todo el mundo quiere tener una experiencia con el poder resucitado del Señor Jesucristo. Y hay cristianos que hablan con desdén del lado crucificado del Señor Jesucristo. Y hay que ver lo que dicen de las denominaciones que creen en ese otro lado también. Amén. Porque el atractivo está en su lado resucitado. Pero viene ella en Cantar de los Cantares y dice, todo él es codiciable. Entonces, hay algo que la esposa del Cordero va a conocer, que la gente del atrio nunca va a llegar a conocer. La gente no tiene que salir del atrio para tener una experiencia con el poder de resurrección de Dios. Los dones del Espíritu Santo están en el atrio, ¿o no? Ahí están. Amén. Pero la esposa del Cordero aprende a tener una relación, una experiencia, aprende a dar gracias y aprende a ver hermoso también el lado humilde del Señor Jesucristo, no únicamente el lado exaltado. Ella siguió al Cordero por donde quiera que va. Por eso desde el capítulo 1 le dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde esteas al mediodía? Porque habría de andar como errante junto a las cabañas de los pastores. Amén. Y él la condujo.
Él, como el buen pastor, la condujo y tuvo toda una serie de experiencias. Les probé que ella misma, pues aquí se menciona en Cantar de los Cantares, cómo la menospreciaron sus propios hermanos, ¿se acuerdan? Se topó con la indiferencia de las doncellas de Jerusalén. Pasó por noches espirituales, pasó por valles espirituales, por desiertos espirituales. El amado se le escondió varias veces. Amén. Pero ¿qué hizo eso? Fue formando en ella una dieta balanceada. Ella no solamente tuvo una experiencia con el lado exaltado, resucitado, poderoso del Señor Jesucristo, tuvo una experiencia con el lado humilde también. Y la esposa del Cordero es gente que aprende a amar no solamente el lado exaltado, resucitado, sino también el lado humilde. ¿Lo ven? Dar gracias por el dolor. Vaya y hable con un cristiano que pues no ha caminado tanto. Y el día que esté padeciendo, dígale, da gracias por ese dolor. A ver qué le responde. No sabe, no sabe mejor. ¿Cómo voy a dar gracias por esto? Yo no merezco esto. Si Dios se acordara de mí, no hubiera permitido esto. Puros bebés, ¿verdad? Sí, pero cuando uno ha madurado un poquito más, uno empieza a entender que el Señor tiene que ir balanceando en nuestra dieta. Y necesitamos crecer en el conocimiento de su resurrección, pero necesitamos crecer en el conocimiento de su crucifixión también. Amén. Y eso es lo que realmente forma la esposa del Cordero. La gente quisiera que el camino cristiano fuera solo el lado de la resurrección y el lado del poder y el lado de la gloria. De repente un día el Señor mueve las balanzas al otro lado y permite una situación difícil. Nos damos una perdida y una desubicada y una descontrolada, como que Dios no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que predica, ¿verdad? Es que la voluntad de Dios no es que padezcamos y que suframos y nada. Qué curioso. Entonces Jesús estuvo fuera de la voluntad de Dios todo el tiempo. La última vez que leí el libro de Isaías, y ahorita lo vamos a leer, ahí dice que a Dios le plujo. Le plació es la palabra correcta. Pero la voluntad Jafetz de Dios fue quebrantar a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba viendo el resultado que eso iba a traer. Amén. ¿Es la voluntad de Dios que padezcamos de alguna manera? La respuesta es sí. Pero los caminos de Dios son balanceados. También si usted cree que todo el camino es padecimiento, usted tiene un problema. A lo mejor padece de ese síndrome que se llama tener complejo de mártir o algo así. Porque tampoco es cierto. Es una balanza. Es una balanza maravillosa y perfecta. Amén. Ok, sigamos. Dice, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Dios santo, y estamos viendo en Cantar de los Cantares que ella dice, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, todo él codiciable. Pero viene Isaías y dice, los hombres que lo vieron morir inmediatamente voltearon el rostro y dijeron, eso no me gusta, eso no lo quiero, así ya no me gustó. Los primeros discípulos, ¿cuál era su estatura espiritual? Que solo les quitaron de las manos a Jesús y empezaron a maltratar a Jesús y salieron todos corriendo, porque eso ya no les gustó. Todo iba bien mientras guardaban la esperanza de que Jesús iba a destronar a los romanos. Él se iba a sentar en el trono y los iba a sentar a ellos en un montón de tronos y todos juntos iban a reinar y a gobernar en ese sentido. Amén. De repente les quitan a su caudillo de en medio, lo mandan a la cruz, lo clavan en la cruz, se muere. Perdieron el interés. Ven, pero nosotros somos igual, hasta que el Señor nos ayuda a crecer un poquito más. O sea, los apóstoles y todo lo que quieran, pero todavía necesitaban crecer. Amén. Todavía necesitaban crecer. Muy bien. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿A quién le gusta pues el padecimiento, el dolor, el sufrimiento, la muerte? ¿A quién le gusta pasar la vergüenza de que otros noten que estamos sufriendo? ¿Verdad?
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y se acuerdan cuando habla de los 144,000, Apocalipsis capítulo 14, entre otras cosas, además de decir que estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va, y dice, y no se halló engaño en su boca. Es lo mismo que hablan de Jesús en el libro de Hebreos, dice, y no hubo engaño en su boca. En otras palabras, cuando Jesús iba siendo conducido a la cruz, Él no vociferó, no trató de ver qué trucos usaba para convencerlos de que no es para tanto, y no, cerró su boquita y se fue a la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos enseña cuando permite experiencias dolorosas para nosotros, ¿verdad? A la primera vamos a vociferar, a alegar, a justificarnos y a acusar a todo el mundo. Pero ya después de unas 4 o 5 empieza uno a entender y uno cierra su boquita, ¿sí? Y uno dice, Señor, ya entendí. Las veces anteriores fueron necesarias y había el fruto que produjo todo eso. Así es que obviamente ahí vamos otra vez. Bueno, ya entendí mejor. Aquí estoy, Señor, haz lo que quieras. Amén. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. En otras palabras, tenían que hacerle un proceso legal y no se lo hicieron. Todo lo que le hicieron a Jesús fue ilegal, de acuerdo con las leyes romanas, la manera como lo juzgaron. Y hay autores que han escrito libros haciendo un análisis desde el punto de vista legal de todas las barbaridades que hicieron los romanos y todos los procedimientos que se saltaron en el caso del juicio que no le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Ok? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Miren el lujo de detalles que nos da Isaías. Estamos hablando de que como 400, ahorita les digo, 700 años antes de que apareciera Jesús y cumpliera al pie de la letra cada uno de estos detalles. Amén. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso. ¿Lo ven? Quiso. La palabra hebrea es Jafetz. Jafetz significa voluntad, significa deleite. Dios quiso. Dios quiso. ¿Por qué? Tenía un plan. Tenía un plan. Aquí estamos ustedes y yo, el resultado de eso, el resultado de la voluntad de Dios. Aquí estamos, gozando de salvación y vida eterna. Amén. Dios quiso. Alguien dirá, y entonces esto que me está pasando, Dios lo quiso. Es que Dios está viendo el resultado de eso. Usted aguántese mientras dure, pero espérese, salga del otro lado y va a ver la razón de por qué fue necesario. Y cuando vea la razón de por qué era necesario pasar por allí, usted va a explotar de amor, de gratitud y en alabanzas al Señor Jesucristo. Y usted nunca jamás va a poder ser el mismo. Tuvo una experiencia con el Cristo crucificado, y eso habrá formado en usted un lado de la mansedumbre y de la humildad del Señor Jesucristo como ninguna otra cosa puede formar. Amén. Y usted va a salir de ahí con un canto de gratitud, dándole gracias a Dios por una situación dolorosa por la que tuvo que atravesar. Y la gente que no ha atravesado por situaciones dolorosas no puede cantar el cántico que usted está cantando porque no han tenido la experiencia. ¿Por qué cree usted que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan un cántico nuevo delante del trono?
Es porque ellos tuvieron experiencias que no tuvieron los servidores del templo, que se van a quedar en el atrio por toda la eternidad. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están cantándole al Señor por cosas que los que están en el atrio no saben ni siquiera por qué están cantando, no entienden por qué están cantando, por las cosas por las que están cantando. Igualmente la gente nos ve darle gracias a Dios y bendecirlo por alguna situación, y si ellos no han pasado por allí, ellos no tienen ni idea, no saben ni cómo empezar. Ellos no pueden cantarle al Señor de la misma manera como alguien que ha sido probado por fuego, pasado por el crisol, alguien cuyo orgullo ha sido crucificado en la cruz del Calvario y sale al tercer día con una nueva victoria, libre de un nuevo grado de orgullo. Esa persona puede cantar, darle gracias a Dios por esa crucifixión, por ese dolor que tuvo que padecer, porque ya está cosechando el resultado. Pero la gente que vive evadiendo al Cristo crucificado no va a tener un cántico nuevo en su boca. No va a ser capaz de cantar cuando esté padeciendo. Amén. Y no va a poder decir todo él es codiciable, porque cuando está padeciendo, la codicia se quedó tirada quién sabe dónde, porque yo no veo nada codiciable en esta situación y en lo que el Señor está haciendo conmigo. Amén. Ahora, esto no es algo que nadie pueda provocar o crear. Usted solo busque al Señor con todo su corazón. Va a llegar. Amén. Muy bien, dice, verso 10. Con todo eso Jehová quiso, Jafetz, esa fue su voluntad, ese fue su deleite, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí está usted en el cuadro, ya estoy yo en el cuadro. Amén. Por eso Isaías dice: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y está hablando de Jesús el Hijo. Pues Él nos engendró, ¿o no? Amén. Verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad aquí es la mismísima palabra Jafetz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, Mesías Redentor solo hay uno, se llama el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los grandes y los fuertes con los que va a repartir despojos? Los que crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Entonces, eso por supuesto nos lleva a Filipenses. Al libro de Filipenses. A ver, capítulo 3. Bueno, leamos desde el verso 1. Filipenses. Uno tiene sus libros que ha leído más que otros libros de la Biblia, y uno, pues yo leo toda la Biblia, pero hay ciertos libros que cuando los abro, esas páginas están más cafecitas que las otras. Y Filipenses 3 está cafecito en mi Biblia. Dice, Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si la salvación
y el agraciarnos con Dios es por obras. Aquí va mi currículum. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 100 puntos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Porque resulta ser que usted puede ser el mejor religioso de la comarca y irse al infierno el día que se muera, porque la religión no salva y sus buenas obras no salvan, y guardar la ley mosaica no salva, nunca salvó. Lo único que salva es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuantas cosas eran para mí ganancia, o aquellas cosas que eran para mí vitales, importantes, eran las cosas en las que yo me apoyaba. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, porque no me dieron salvación, no me dieron vida eterna, no trajeron paz a mi alma ni reposo a mi corazón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Versión antigua, por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Oyeron otra vez? En Él. Ser hallado en Él. O sea, Cristo ya está en mí, pero yo quiero ser hallado en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahí tienen. Pablo entendía perfectamente bien estos dos lados y dice: yo quiero perfeccionar mi conocimiento por experiencia del Señor Jesucristo, tanto del lado de la resurrección como del lado de la crucifixión. Quiero conocer ambos lados. Necesito conocer ambos lados. Necesito que se formen esos dos lados en mí. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Ven? Pablo era salvo, estaba requete bautizado con el Espíritu Santo, y él dice: yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Seguro no estaba hablando de cantidad, ¿verdad? Porque eso no se puede medir. Pero el mismo Pablo dijo: hay diversos géneros de lenguas, que quién sabe de qué cuántas maneras diversas, ¿verdad? Hablaba en lenguas. Un ministerio, Pablo era apóstol. Y si me lo permiten, en mi humilde opinión, él era el apóstol de los demás apóstoles. ¿Sí? Y viene Pedro, Dios lo bendiga por su honestidad y por su humildad. 100 puntos para Pedro a esas alturas de su vida. Cuando dijo: nuestro amado hermano Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender, dice. O sea, Pablo andaba por acá, Pedrito venía por acá, ¿verdad? Detrás. Amén. Y siempre hay genios que dicen que Pedro se refería a que Pablo tenía mala letra porque era cegatón. No, no está hablando de eso. Es que, miren, créanme, hay personas que creen que la salvación es todo el camino. Y la salvación basta para hacernos perfectos. Amén. O sea, Cristo es perfecto y su obra es perfecta, pero esa perfección tiene que empezar a permear cada fibra de nuestro ser. ¿Lo ven? No digo que la sangre no salve de manera perfecta, pero, o sea, entonces, ¿cómo califica usted sus arrebatos de ira? ¿De perfección?
o sus malos pensamientos, sus malas inclinaciones, sus impaciencias, sus celos, su codicia. A eso no le podemos llamar la perfección de Cristo. Entonces, la obra que Cristo hizo, por supuesto que es perfecta, pero esa perfección es obvio que no ha permeado cada fibra de nuestro ser todavía. Amén. Ahí es donde a nosotros se nos llama a crecer, ¿verdad? Ok. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Su meta no era ser salvo, él ya era. Su meta no era tener los dones del Espíritu Santo, él ya los tenía. Su meta no era tener un ministerio, ya lo tenía. Su meta no era ser apóstol, ya lo era. Él está hablando de su perfeccionamiento espiritual, personal, de dejar que Dios complete su obra en él. Esa es nuestra meta. Todo lo demás viene por añadidura. Amén. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora solo déjenme seguir hasta acá. Dice, así que todos los que somos perfectos. Acaba de decir, no que ya sea perfecto. Y ahora dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces, somos perfectos y no somos perfectos. ¿Cómo funciona? Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Yo puse una notita en mi Biblia y una estrellita. ¿Y saben qué apunté aquí a la par? Gracias. ¿Saben por qué puse gracias? Porque esto me está diciendo que si yo dejo de sentir lo que debo sentir para que el Señor pueda seguirme perfeccionando, hasta eso me lo va a mostrar el Señor. Hasta si estoy sintiendo lo que no debo, hasta eso me lo va a mostrar el Señor. En otras palabras, si me estoy descarrilando, Él me va a encarrilar otra vez. Hasta eso va a ser el Señor conmigo, porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. De un paso afuera del camino y le prometo que el Señor va a agarrar su piecito y se lo va a meter de regreso al camino. Amén. Gracias, Jesús. Entonces dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Vieron? En aquello a que hemos llegado, en un lado de la balanza, si hoy nos encontramos donde Dios espera que nos encontremos, somos perfectos en aquello a lo que hemos llegado. Amén. Pero en comparación a la unidad de medida que el Señor ha medido para nosotros, pues todavía me falta. ¿Saben quiénes se van a ir en el rapto? Los que estén donde estén supuestos a estar, no importa dónde estén el día que el Señor suene la final trompeta. Usted ocúpese a hacer hoy lo que Dios lo ha llamado a hacer hoy. Mañana eso déjeselo al Señor. Amén. Ahora, mientras todavía hay tiempo, todavía hay la oportunidad de seguir creciendo en Cristo, y qué emocionante. Pero usted ocúpese hoy de estar donde Dios lo quiere, hoy. Pero es que la otra persona, deje en paz a la otra persona y usted ocúpese de usted. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, pero aquí viene Pablo y dice, yo quiero ser como la amada en el Cantar de los Cantares y decir todo el codiciable, no solo cuando estoy del lado de su resurrección, sino cuando estoy padeciendo juntamente con Cristo. Amén. Todo el codiciable, también del lado de la cruz, también del lado de la cruz. ¿Lo ven? Ese es el gran misterio. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan un cántico nuevo, que obviamente los del atrio nunca aprendieron. Pero luego leemos acerca de los 144,000 en Apocalipsis 14 y dice que ellos cantan un cántico nuevo, que ni los 24 ancianos ni los 4 seres vivientes pueden cantar. Lo dice. ¿Por qué? Siguieron adelante en su jornada, experimentando cosas que les permitió dar gracias a Dios por experiencias que los 24 ancianos ya no tuvieron y los 4 seres vivientes ya no tuvieron. ¡Wow! Amén.
dar gracias a Dios por su poder, por su gloria, por su exaltación y porque todo se siente bien. Ay, eso cualquiera lo hace. Pero dar gracias a Dios en medio de la crucifixión, eso solo una estatura madura lo hace. Porque eso no se hace en teoría, es imposible. Teoría, lo primero que va a salir es nuestra carne. Amén. A quejarse, a murmurar, a ver a quién le echamos la culpa, ¿verdad? Pero cuando tenemos una estatura madura de Cristo adentro, entonces nuestro paladar va a seguir siendo dulcísimo, aún en medio de las pruebas, ¿verdad? De acuerdo, no somos perfectos, ni yo lo soy, pero les tengo noticias. Hoy me conduzco un poco mejor que hace 35 años. Veo el progreso, gracias a Dios. Amén. Todavía no soy perfecto. Ya no me quejo tanto. Ya no me dura tanto. Entro en razón más rápido. Le doy gracias a Dios por eso. O sea, es cierto. Es cierto. O sea, hace 35 años un berrinche le duraba a uno a saber cuánto, ¿verdad? Ahora ya no dura tanto. Y entra uno en razón. Y empieza uno a bendecir al Señor en teoría. Señor, yo sé que tú estás detrás. Detesto lo que me está pasando, no es justo. Haz algo con esa persona, con aquella persona. Pero Señor, yo sé que sé mejor. Sé que tú eres la cabeza, sé que tú eres el soberano, sé que tú tienes un plan y un propósito. Amén. Empieza uno a dar gracias en teoría. Cuando uno siente, se le alumbra a uno el mundo y uno dice, Señor, muy bien, ahora forma en mí lo que debas formar en mí. Y ya no se queja uno tanto y empieza uno a esperar con paciencia, ¿sí? A que el Señor termine el proceso. Ya ven si se puede. Esto que les estoy diciendo es real, créanme. Amén, amén. Bueno, todo el codiciable. Y podemos analizar la palabra codiciable porque en la Biblia se usa en el contexto del templo. Esta palabra codiciable se utiliza en el Antiguo Testamento en relación al templo. Para el pueblo de Israel, el objeto más codiciable que ellos poseían era su templo, porque ahí estaba la gloria de Dios. Amén. Ahí estaba Dios. Es en dirección al templo que hacían sus oraciones, etcétera. ¿Sí? Así es que todo el codiciable, porque Él es nuestro santuario omnipresente, resucitado. Amén. Y ahí está la gloria de Dios. Él es Dios. Pero hagamos otra historia más. Vámonos por favor a San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Y acá en Juan capítulo 20, la historia ya nos ubica en la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, todavía nadie lo ha visto resucitar. Al Señor lo acaban de maltratar de una manera horrenda antes de que dieran las 6 de la tarde del día miércoles, que fue el día de la semana que crucificaron al Señor Jesucristo. No pudo haber sido viernes, haga sus matemáticas. Ahora, el primer día de la semana, de acuerdo al calendario hebreo, siempre ha sido el día domingo. Pues nosotros le llamamos domingo, ¿verdad? Por algo el Shabbat es el último día de la semana o el sábado. Entonces, sabemos que Cristo resucitó el primer día de la semana. Para nosotros es domingo en nuestro calendario, va gregoriano, pero ok, no se pelee. O sea, de viernes a domingo no da 3 días y 3 noches. Y Él estuvo 3 días y 3 noches en la muerte y el infierno. Amén. Tiene que regresar a miércoles. Lo que pasa es que era la Pascua. Y siempre el día siguiente de la Pascua era un alto Shabbat o una santa convocatoria. Por eso había Shabbat, que empezaba a las 6 de la tarde del día miércoles, y José de Arimatea se apresuró en ir a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo para bajarlo de la cruz y ponerlo en un sepulcro que quedaba ahí cerquita, que era de su propiedad. Amén, porque ya iba a empezar la Pascua. Me explico. Entonces la gente solo lee Shabbat y dice, ya iba a ser sábado. O sea, viernes a las 6 de la tarde, según el calendario hebreo, ¿verdad? No, el día siguiente de la Pascua siempre era Shabbat, no importa qué día de la semana cayera.
Así es que a él lo crucificaron día miércoles, ¿sí? El día jueves era Shabbat. Ahora los días cuentan de 6 a 6, ¿verdad? En el calendario judío, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Eso le da 3 días completos y lo pone cabal. A las mujeres las pone de madrugada el primer día de la semana visitando la tumba, día domingo. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, entonces resulta que al tercer día, ¿verdad? O el primer día de la semana, San Juan 20, verso 1. Ahora, Jesús le dijo a sus discípulos una y otra vez que era necesario que él padeciera y que él iba a resucitar. Y hasta les dio la clave al tercer día. Ellos lo oyeron decir: destruyan este templo y a los 3 días lo voy a levantar. ¿O no? ¿Verdad? Ok, los fariseos le pidieron señal. Dijo: la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Si leen el libro de Jonás, Jonás se murió y se fue al infierno. Trate usted de estar 3 días metido en la barriga de quién sabe qué clase de ser acuático plesiocénico o quién sabe qué. Amén, a ver si sobrevive. Es imposible, Jonás se murió. Con esto que le estoy diciendo, vaya y lea el libro de Jonás y va a ver. Ahí lo dice. Amén. Y Dios lo levantó, ¿sí? Para poder irle a predicar a los de Nínive. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Los discípulos están desaparecidos. Oyeron una y otra vez que él iba a resucitar, pero no entendieron. Ellos no estaban esperándolo. De hecho, ¿se acuerdan que ahí iban 2 camino a Emaús, verdad? De ahí Pedro agarró a otros sus amigos y se los llevó a pescar. O sea, andaban todos desperdigados. Ellos no entendieron, ellos no estaban esperándolo. Ahora, no solo no estaban esperando tal cosa como la resurrección, con todo y que Jesús se las anunció un montón de veces. Número 1. Número 2, o sea, ¿qué es para usted que Jesús resucite? Pues no para usted, porque usted ya sabe. Pero ¿qué era para ellos? El entendimiento de que Jesús va a resucitar. Si somos honestos, ¿qué es lo primero que vendría a nuestra mente? Así como lo dejamos, así lo vamos a volver a encontrar, nada más que con aliento otra vez. Maltratado, ensangrentado, herido. ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué sabe uno? ¿Qué significa tal cosa como una persona resucitada y glorificada? Pues entonces, resucitar, uno se imagina, bueno, ellos habían visto a Jesús resucitar gente, nada más que los resucitó echando mano de su poder engendrado. Resucitó a Lázaro, resucitó la hija de Jairo, era la otra, y resucitó a otra niña también. A todos los que resucitó se volvieron a morir. O sea, así como los encontró, así los levantó y así siguieron. Pero de repente ahora viene el Padre y con su gloria no engendrada levanta al Hijo de Dios. Ellos que saben de eso. Seguramente lo que estaban esperando encontrar era lo último que vieron. A lo mejor estaban anticipándose con la necesidad de limpiarle las heridas y la necesidad de atenderlo y todo lo demás, porque así lo dejaron la última vez, ¿verdad? Amén. Pero ¿por qué la insistencia de las mujeres en estar allí? Y en especial de María Magdalena. Yo creo que ella sí creía. Ella estaba esperando algo, anticipando algo, sin entender plenamente qué era lo que se iba a encontrar. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, este es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús era ordenado. Así es que vaya y haga su cama y componga su cuarto.
Además hay una lección de por qué el sudario lo puso aparte, pero no voy a dárselas ahorita, si no, no termino. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, ven, si esperaban algo, vio y creyó. O sea, no todos asumieron que se habían robado el cadáver. Vio y creyó significa, Él nos dijo que se iba a levantar al tercer día. Pero ¿qué estaban anticipando esperar? Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ahora, oiga, les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, quien estaba allí no era lo que ella esperaba encontrar. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. La amada, en el Cantar de los Cantares, varias veces el Señor se le perdió y fue con las doncellas y les dijo: por favor, díganme dónde está. Amén. Por favor, díganme dónde está. No importa si me lo dan resucitado, si me lo dan crucificado, no importa cómo me lo den, todo Él es codiciable. Y la amada, en el Cantar de los Cantares, recorrió este camino para llegar al punto en donde dijo: solo denme a Jesús. Si me lo dan resucitado, voy a estar feliz. Si me lo dan crucificado, voy a estar feliz. Solo denme a Jesús. Solo denme a Jesús. Amén. El mismo clamor de María Magdalena. Es incorrecto asociar a María Magdalena con la mujer que vino, la mujer que era pecadora. ¿Se acuerdan que entró a la casa del fariseo y empezó a lavarle los pies a Jesús y a enjugarlos con sus cabellos? Tampoco sabemos si en esa instancia era María de Betania, porque no dice. Hay personas que asocian a María Magdalena con esa ocasión porque dice una mujer que era pecadora, pero no todos están de acuerdo con que podemos estar seguros que era ella. Pero la Biblia sí dice que a ella le había sacado 7 demonios. Eso sí dice. Y en la historia de la mujer que le lavó los pies a Jesús en la casa del fariseo, Jesús dijo: al que más se le perdona, más ama. Y María Magdalena conoció a Jesús estando ella en el peor de los estados. Se imagina la clase de amor que había en María Magdalena, la clase de gratitud que había en María Magdalena, porque ella sabía de dónde había venido, ella sabía quién era, ella sabía qué cosas le había perdonado el Señor Jesucristo. Por eso nunca olvidemos, si vamos a ver para atrás, que sea únicamente para recordar dónde estábamos cuando Jesús nos encontró, y volver a encenderse así nuestra gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Pero cuando Jesús, Él le dijo: ¿a quién buscas? Ella dijo: solo denme a Jesús. No me importa si me lo dan resucitado, crucificado, como sea, pero denme a Jesús. Ella tuvo la particularidad de amar a Jesús, no importa cómo, no importa en qué lado de la balanza. Estoy seguro que ella estaba esperando recibirlo todo maltrecho, todo maltratado. Dijo: es Jesús, lo amo, no importa cómo esté, lo amo, eso quiero, denme a Jesús. Amén, amén. Entonces Jesús solo le dijo: María, y le abrió los ojos y ella le dijo: Raboni. Amén. Raboni es un término muy respetuoso, porque Rab es maestro, pero Raboni es mi maestro, es mío, no me lo quiten, mío. Raboni, que quiere decir maestro, pero mi maestro. Jesús le dijo, entonces ahí Jesús le dijo: no me toques, porque el Señor Jesucristo todavía no había subido a su Padre y a nuestro Padre con su propia sangre a rociarla en el propiciatorio celestial. Amén, eso es toda una lección. Amén, por eso le dijo: no me toques. Un par de versículos después llegaron las mujeres y les dijo:
tóquenme. Cuando ellas se postraron, le tocaron los pies y entró a la casa donde estaba Tomás y le dijo: tócame. Entonces, ¿por qué primero no me tocas y después tócame? Ahí vemos cómo en ese momento Él llevó su sangre al propiciatorio celestial, amén. Y como en el Antiguo Testamento nadie podía estar en el tabernáculo cuando el sacerdote llevaba la sangre el día de la expiación del altar de bronce al propiciatorio. Nadie podía estar ahí para no contaminar la sangre. Entonces Jesús dijo, cumpliendo esa figura, dijo: no me toques. Llevo la sangre de la expiación a presentársela al Padre para dejar la puerta abierta para todo aquel que quiere. Amén. Entonces, pero le dijo: y ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena fue a dar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Amén. Por supuesto, lo encontró resucitado, pero pues ella no sabía cómo lo iba a encontrar, pero aún así lo amó, aún así lo codició. Todo él codiciable, todo él codiciable, todo él codiciable. Amén. Entonces, cuando el Señor nos lleva al lado de la crucifixión, la primera pregunta que nos hace es: ¿aún así me deseas? Cuando estamos pasando por problemas, ¿aún así me quieres? ¿Aún así me amas? ¿Aún así vas a seguir adelante? ¿Aún así me vas a servir? ¿Aún así vas a seguir cantando? ¿Aún así vas a seguir orando? ¿Aún así vas a seguir aprendiendo? Amén. Tremendo, ¿verdad? Con razón, cuando la amada abrió su boca, convirtió a todas las doncellas de Jerusalén. Sí. Bueno, punto y coma. Seguimos la otra semana. Amén. Ven qué hermoso. Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entendemos un poco mejor su obra en nosotros, la razón de la manera como Él trabaja en nosotros y qué cosas tiene que formar el Señor en nosotros, ¿verdad? Amén, amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie y simplemente lo bendecimos? Simplemente le damos gracias, rindiéndonos a Él otra vez de una manera nueva, renovada. Gracias por el entendimiento que hemos obtenido. Bendito Jesús, te damos gracias. Señor Jesús, gracias por ser quien eres, Señor Dios, y por darte a conocer a nosotros en ambos lados de la balanza. Gracias. Señor, ayúdanos a ser como esta amada en el Cantar de los Cantares. Ayúdanos a ser como María Magdalena. Ayúdanos a ser como el apóstol Pablo. Señor, haznos crecer en experiencia, Señor Dios.